Cuenta la leyenda que si le das like y te suscribes a este canal vas a tener un gran día. Muchas gracias. Hey, ¿qué tal, peludos? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien. De lo mejor, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les traigo la mejor configuración en esta última versión del OBS para PCs de bajos recursos. También como una PC equilibradita, pues tiene su tarjeta gráfica, es reciente, pero que no es la mejor del mundo. También como para PC gamer, de verdad. Esto va a ser una configuración para todo y ya a ver lo que voy a estar explicando. Ok, para los que son PC gama baja, gama de entrada, que ahí yo considero que está mi computadora. Como pueden ver, mi computadora es... Me pueden decir, ok Panda, pero tu computadora es un i5 de tercera generación, tiene 12 de RAM, pero señores, esto es una PC que costó $150 en Mercado Libre en mi país, pero en Amazon está en menos de $100, de verdad, como 90 y pico, 80 y pico, y es una PC que no tiene tarjeta gráfica, o sea, tiene gráficos integrados, o sea, no es lo mismo, no comparemos, o sea, sí se tienen que hacer unos ajustes para mi computadora para yo poder grabar juegos, y también hay otra configuración para poder grabar escritorio, o sea, que traigo dos configuraciones para computadoras de bajos recursos. Los que tienen tarjeta gráfica y PC gamer y todo eso van a tener una sola configuración. Ok, vamos a empezar. Y para la parte de videojuegos, lo primero que obviamente tenemos que hacer y les recomiendo es que creen un perfil para cada cosa, o sea, para grabar escritorio, para juegos livianos y para hacer directo. En caso, si por lo menos tú tienes una PC gamer, solo vas a tener dos, o sea, la de grabar lo que sería escritorio y videojuegos, o la de grabar directos. En mi caso, lo vuelvo a decir, si tienes una PC como la mía, pues vas a tener dos perfiles, uno para grabar escritorio y otro para grabar juegos livianos, juegos dentro de lo que se cabe, o sea, un Minecraft, juegos que no son 4K 60 FPS, o sea, es lo que quiero decir. Y obviamente para que se le haga más cómodo en las configuraciones. Ok, vamos a empezar con lo que sería la parte de juegos livianos. Vámonos a ajustes. Aquí, muy importante, vamos a empezar desde video. Aquí obviamente van a pegar lo que sería la resolución de su monitor. Si no saben cuál es, pues se las voy a enseñar. Es fácilmente aquí. Vamos a lo que sería configuración de pantalla. Y aquí nos va a decir la resolución de nuestro monitor. Como pueden ver, es esta, ¿ves? La que sale predeterminada aquí, la que ustedes están cómodos. Ok, esta misma la van a pegar aquí. Y esto aquí, filtro de escala, no va a ser necesario ya que las resoluciones coinciden. Y aquí en valores de FPS, pues esto va a variar muchísimo, gente. Muchísimo. Dependiendo de cuánto te corren a ti los juegos. Si obviamente tú vas a grabar Minecraft por lo menos y te corre a unos 80, 100 FPS, 120, pues los puedes tranquilamente colocar en 60 FPS. Pero una computadora como la mía sufre a grabar lo que sería con el OBS. Entonces pues obviamente tengo que colocarlo en 30 FPS, ya que grabarlo pues me anda en 30, 40. Entonces no llega a los 60, entonces no tiene sentido colocarlo en 60 si va a sufrir. Entonces en mi caso lo coloco en 30. De todas formas ustedes mientras vayan probando pueden ir variando esta cantidad, en subirla, en bajarla, todo depende de cómo sea su PC. En la parte de audio, muy importante, lo vamos a colocar en 44.1 en canales estéreo, y aquí como pueden ver por default esta configuración prácticamente como viene default. Se las enseño como viene por si les interesa. Ok, muy bien. En la parte de salida, que aquí hay una parte muy importante. Ok, modo de salida sencillo. Vámonos aquí. Esto es lo de bitrate de video. Vamos a la parte aquí a YouTube. Se los voy a explicar. Ok. Yo les voy a dejar este link en la descripción para que lo tengan. Y no nos vamos a fijar en la parte de HDR. Vamos a la parte esta de bitrate. Aquí ves. Aquí está. Bitrate. Y vámonos a la SDR. Aquí nos vamos a fijar en lo que sería la resolución de nuestro monitor, señores, lo que nosotros vamos a grabar. Si obviamente ya tú seleccionaste 60 FPS, pues te recomiendo, dependiendo de tu resolución. Lo que pasa con mi resolución, les voy a explicar aquí. O sea, esto es muy sencillo. Mi resolución no es 1080p como tal, está más cerca de lo que sería HD que de 1080p. Entonces, pues obviamente yo tengo que seleccionar, o sea, las personas que no llegan a 1080p, tenemos que seleccionar 5000. ¿Entendiste? Aquí 5000 bitrate, como pueden ver aquí en salida, ok, 5000 kilobytes por segundo. Eso es lo que tenemos que seleccionarlo. O sea, este 5 se va a multiplicar por 1000. Si tú lo seleccionaste en 60 FPS, pues vas a seleccionar lo que sería 7.5. Si tu monitor es 1080p, pues lo colocas mínimo 8 o 12. Va a depender obviamente de la resolución y la computadora que obviamente tengas, porque una mayor resolución pues sí requiere obviamente una tarjeta gráfica, un procesador muy bueno, o sea, requiere unas cuantas cosas. Entonces, en este caso, como pueden ver, soy HD, lo vuelvo a repetir y selecciono aquí 5000, ya saben.
10.080p, 8.000, 12.000, pues ya lo van a ver. Aquí el bitrate de audio pues en 128. El codificador, pues aquí muy importante, mira esta parte del codificador. Ok, aquí tengo una imagen que esta se la comparto a ustedes. Como pueden ver, aquí va a salir, va a variar muchísimo si ustedes tienen una tarjeta gráfica, que va a salir esto, obviamente tarjeta gráfica, o si tienen un procesador integrado, lo que sería AMD. En mi caso, yo tengo un Intel, como pueden ver, esta es la que sale aquí. Tengo un Intel integrado, entonces me va a salir esta, seleccionenlo. De todas formas, este le sale a todo el mundo, que es el propio software, o sea, se consume más. Vamos a seleccionar el hardware y vamos a colocarlo en Speed. También aquí podemos variar, señores. Si usted tiene una computadora muy buena, usted va a ir probando, le coloca en calidad. Si le gusta lo que ve pues, y le anda todo bien, pues lo deja ahí. Si no, lo coloca en balanceado. Si no, lo coloca en Speed. ¿Qué pasa si todavía te sigue andando lagueado? Pues señorito, obviamente tiene que activar esto de aquí. O señorito, señorita, que por cierto esto está así, general de aspecto, okay. Esto está como igual. Tenemos que seleccionar obviamente la ruta donde queremos que termine los videos que estamos grabando. Y vamos a mover esto de aquí. Si te anda lagueando, lo colocamos en software. Y aquí, señores, le vamos a colocar tanto en fast, empezamos desde fast. Si nos anda lagueado, lo bajamos a faster. Si nos sigue andando lagueado, lo bajamos a lo que sería very fast. Si nos sigue andando lagueado todavía, pues lo colocamos en super fast. Si todavía, pues así hasta que obviamente te ande mejor. Ya creo que ultra fast deberías tú poder estar grabando relajado cualquier tipo de juego. Yo por lo menos Cuphead puedo de verdad grabarlo sin ningún problema en esta configuración y se ve increíble, de verdad. Increíble lo que serían los 60 FPS. Ok, entonces pues vamos a colocarlo aquí, vamos aquí y obviamente vamos a aplicarlo y aceptar. De todas formas, como yo tengo toda la configuración en tema general, pues ya sería ajustar unas cuantas cositas que usted prefiera. Y esto va a variar, o sea, todo puedes irlo subiendo o bajando dependiendo de tu computadora. O sea, tú vas a ir probando. Si obviamente se te ve en el juego lagueado, pues tal. ¿Cómo agrego un juego, panda? Pues obviamente tú abres tu juego y aquí pues, obviamente le vas a dar clic derecho a agregar y captura de juego. Aquí tal, lo vas a colocar aquí. Y aquí cuando tengas el juego abierto, aquí va a salir todo. O sea, va a salir todo lo que esté. Y obviamente lo seleccionamos el juego y ya se va a empezar a ver. Y ahora vámonos a lo que sería el perfil de grabar en escritorio. ¿Por qué? Porque aquí va a variar lo que sería la cosa. Claro que sí, esta configuración ya es más potente. ¿Qué pasa? A grabar escritorio no requerimos tanto poder gráfico, tantos recursos, tanto procesadores. No requerimos mucha cosa, entonces sí podemos aumentar la configuración. En la PC que ustedes acaban de... la PC que yo les acabo de enseñar, que está mía, de verdad que es baratonga. Ya le tengo configurado los 60 FPS, mi misma resolución, porque obviamente no he cambiado de monitor. Lo que sería el mismo audio, pues ya estaría aumentado, ya sería 48. La salida, pues ya sería 12.000, porque obviamente esto se presta, aunque mi resolución no sea tan alta, esto se presta a que yo pueda renderizarla a lo que sería a una resolución mayor y que se siga viendo de esa forma. O sea, se ve muy bien, muy bien. Para serte sincero, en temas de escritorio no va a haber ningún problema con esta configuración. Ustedes pueden hasta incluso aumentarla si tienen una PC similar a la mía. Y si tienes una PC gamer, ni te preocupes, que vas a poder grabar con la configuración que tú quieras, pero obviamente tienes que conocer, entonces este video también te sirve. Ok, vamos a seleccionar lo que será el hardware y yo lo tengo en balanceado. Y aquí están las demás configuraciones, que por cierto el tema de audio, obviamente el mismo codificador y lo que sería el MP4. Y para ti que te quedaste en esta parte del video, tengo una sorpresa y es la configuración perfecta para tu micrófono. Lo vuelvo a repetir, tengo un micrófono condensador, el BM800, que vale entre 30 y 50 dólares. Y bueno, es un micrófono que de verdad te viene con mucha dificultad, o sea, se escucha feo por default. Hay que aplicarle muchos filtros para que se escuche muy bien y obviamente aumentarle la calidad. Y todo eso se puede hacer desde el OBS. Esto es una ventaja que de verdad está muy guapa. Les voy a enseñar la configuración, que por lo menos tú te puedes comprar un condensador, micrófono baratongo, y obviamente todos los micrófonos baratongo vienen con este ruido fondo feo y se escucha feo, pero hay una manera de que se escuche así como lo están escuchando, o sea, sin vainas feas de fondo. Entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es clic derecho y vámonos a la parte, o sea, primero agregar obviamente la entrada de lo que sería el micrófono. Vamos a agregarlo. Y lo que sería captura de entrada de audio. Vamos para acá, seleccionamos lo que sería el micrófono, que obviamente es este, y vámonos clic derecho a filtro. Ok, aquí hay que agregar estos filtros que le vamos aquí a agregar. ¿Ves? Aquí hay varios. Lo que esta ventana yo debería arreglarla porque obviamente la resolución mía no cuadra, no me ayuda. Ok, compresor, tenemos que agregar el compresor. Esta es la configuración que funcionó con mi BM800. Usted puede probar estas tres configuraciones en su micrófono condensador o bueno, si tiene un micrófono pro, mejor aún. Entonces las puede ir probando también moviendo
poco a poco estas cositas para ver cómo se escucha, porque el compresor lo tengo así. Y si tiene el BM800 mejor, porque esto va a venirle como anillo al dedo de la misma altura. Ok, ganancia, por lo menos esto es lo que más puede variar. La ganancia obviamente, digámoslo así, que es el, digámoslo, volumen, la relación está. Entonces pues yo lo tengo en 14, hay veces que por lo menos yo lo dejo en 11. Hay personas que hasta lo suben en 20, pero en 20 yo siento como me explota el oído. Pero bueno, que sepan que si le suben mucho también se va a escuchar como raro, ¿no? Entonces la iluminación de ruido, aquí hay algo muy importante. Buena calidad, uso de CPU. A mí me gusta más esta, ¿por qué? Porque en esta podemos, lo que sería, aquí no podemos tocar nada, pero en esta podemos tocar el nivel de eliminación de ruido, que por cierto, yo recomiendo mucho dejarlo en 30. Y la verdad que esta es una configuración que va de la mano. Si no, vean mis videos que grabo con el OBS. Y de verdad que está increíble. Ahorita estoy grabando con el Action. ¿Verdad? Que tiene otra, lo que sería configuración. Que también si quieres saber la configuración del Action, te la voy a dejar aquí en la descripción cuando suba el video. Más después, si quieren, obviamente, esto es otra cosa. Si quieren que haga un tutorial de cómo hacer directos en una PC como la mía, una PC baja con OBS, de verdad, déjenle like, comenten de una vez, que yo obviamente voy a estar preparando el video para todos ustedes, que de verdad para hacer una guapada. También les voy a dejar un video aquí en la descripción y saldrá por aquí de el OBS versus el Action. En resumen de ese video, de verdad, en resumen, igual tienen que verlo, pero el Action sirve también, o sea, ayuda más a lo que serían las computadoras de bajos recursos. Entonces, si tú tienes la posibilidad de poder comprar el Action, pues estaría bien, porque podrías grabar más relajado, a más FPS, se vería hasta mejor. Pero si tienes una PC gamer, de verdad puedes tener el OBS gratis y grabar 4K 60 FPS sin ningún problema, de verdad. O sea, aquí no pasa nada. Y bueno, pues bueno, me puedes escribir a todas mis redes sociales por si tienes algún problema. Panda, yo quiero que me ayudes a configurar el OBS para poder hacer directos, para poder grabar. De verdad, si tú me escribes a mi Instagram, que personalmente si me van a escribir, escríbanme a mi Instagram, que es más cómodo. Me escriben ahí y obviamente yo puedo responder lo que sea, para jugar, para lo que sea. Yo estoy disponible en Instagram. Entonces, pues bueno, espero que tengas un feliz día y aquí está lo que sería la configuración para todos ustedes. Adiós.